termina en la etapa intermedia de llegarlo a autorizar el juez en la forma en que el fiscal se lo presenta, porque aparte de la solicitud fiscal, va el consentimiento de la parte procesada, el consentimiento de la vía del procedimiento especial abreviado y en cierta parte, por parte del acusado, la admisión de los hechos que obran dentro de ese escrito de acusación, ¿no? Aún de esa manera, si el juez lo llega a autorizar en la etapa intermedia, terminan con sentencia, ¿verdad? Y si nos vamos al siguiente acto conclusivo de la acusación mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos, si a esa altura del proceso, en la etapa intermedia, se hace esa petición y cumple los requisitos que la ley señala para poderse aplicar, de igual manera, en esa etapa intermedia termina con sentencia, ¿verdad? Y cuando nos referimos a la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, sí, a consecuencia de eso, pues, se llega a establecer durante la etapa preparatoria que la persona procesada sí cometió los hechos. Sí hay medios de investigación que demuestren que esta persona los hizo, ¿no? Pero cuando esta persona realizó la comisión de los hechos, su estado de salud mental no era el correcto, no es el correcto, es una persona que es inimputable. A consecuencia de ello, el juez puede autorizar un proceso para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Y uno mira que aunque lleguen los procesos a la etapa del juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, terminan con una sentencia donde la sentencia explica por qué razón se conoció mediante esa vía. Y a consecuencia de la inimputabilidad de esta persona, cuando se cometieron los hechos, ordena el juez que conoce del proceso el internamiento si la persona está muy grave o una libertad vigilada de esta persona bajo recurso familiar o persona que se considere idóneo para poderlo cuidar, ¿verdad? Por eso es que se clasifican dentro de las formas normales, porque finalizan con autosentencia que le ponen fin al proceso, ¿no? La siguiente característica que tenemos acá es, decimos, que firme los autos o sentencias producen los efectos de cosa juzgada, ¿no? Vamos a ver más hacia adelante cuando miremos sobreseimiento, cuando miremos acusación por el procedimiento especial abreviado o procedimiento especial de aceptación de cargos, que firmen las sentencias, justas o injustas, se tienen que ejecutar en la forma en que se hayan emitido, ¿no? Porque si llegan a causar firmeza, entonces medios de impugnación en contra de ellos, pues ya no se pueden promover, ya no se pueden plantear, ¿no? Y también, ¿no?, como una tercera diferencia es que hacen cesar toda medida de coerción impuesta. Ya mencionamos con relación a clausura provisional y esa medida de coerción impuestas cuando miramos los requisitos para poder sobreseer, firme el sobreseimiento, hace cesar como uno de los efectos las medidas de coerción impuestas. Miremos ahora por qué las anormales, ¿verdad? ¿Cuál decíamos que son las formas anormales de finalizar la etapa preparatoria? ¿Cuáles decíamos? Criterio de oportunidad, conversión. Esas serían, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? La suspensión condicional de la persecución penal, la desestimación y el archivo. Ajá, muy bien. ¿Por qué decimos
que esas 5 formas anormales de finalizar la etapa preparatoria del proceso penal terminan con un auto que no le ponen fin definitivamente o de manera inmediata al proceso penal. ¿Por qué lo decimos? Usted dijo que no le ponen fin. ¿Sí? Ajá. Aquí lo tenemos en la presentación, ¿verdad? Anormales, ¿no? Terminan con un auto que no le ponen fin definitivamente o en forma inmediata al proceso penal, ¿no? Porque no hay una sentencia firme, licenciado, y porque puede reabrirse cuando se tengan más pruebas o alguna otra forma para reiniciarlo. Ojo con esto, ¿verdad? Ninguna de esas formas anormales terminan con una sentencia, terminan con un auto, ¿no? ¿Estamos? Marta. Perdón. ¿Quiere intervenir? No, se me activó el micrófono. Pero puede intervenir, no se preocupe. Díganos por qué terminan con un auto que no le pone fin definitivamente al proceso penal. No le escucho. ¿Usted sí me escucha? Dígame, Rosario. Licenciado, bueno, a ver si comprendí, ¿verdad? Mencionaba era porque, digamos que las medidas de coerción que se suspendían. Ajá, sí, sí. Entonces, digamos que se pausaban, entonces el Ministerio Público pues podía continuar con la investigación que de acuerdo al proceso y plazo que le había o las especificaciones que le había indicado el juez, entonces ellos tenían que cumplir, pero que si se ampliaba o podían encontrar otros indicios que fueran necesarios para dilucidar la verdad en el proceso, se pudieran llevar a cabo. No sé si contesto ahí. Como a medias, como a medias. ¿Quién más? Es el artículo 331, como ha dicho el compañero, que dice que cuando nuevos elementos de prueba tomen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura a juicio o sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Pero lo que usted me dice, Roberto, es como que estuviéramos todavía en un acto conclusivo de clausura provisional. Y ya nos cambiamos a las formas anormales y decimos, ¿verdad? ¿Por qué se dice que dentro de las formas anormales de finalizar la etapa preparatoria del proceso penal, como lo son criterio de oportunidad, conversión, suspensión de la persecución penal, la desestimación y al mismo archivo, terminan con un auto que no le ponen fin definitivamente o en forma inmediata al proceso penal, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Ustedes durante el semestre tuvieron que haber escuchado que el criterio de oportunidad, ¿cómo termina? La suspensión de la persecución penal, ¿cómo termina? ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿Qué saben? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? A eso es donde vamos y por eso nosotros decimos que están dentro de esas formas normales porque no es únicamente de esperar 3 días o 15 días para que puedan causar firmeza,
si los sujetos procesales no lo impugnan, ¿no? Acá lo que sucede es, si ustedes comparan, si ustedes leen, aunque sea un poquito la norma que establece esa forma anormal o forma de desjudicializar el proceso penal, como lo es el criterio de oportunidad, ese criterio de oportunidad, ¿qué es lo que necesita? Consentimiento de las partes, reparación del daño y una vez autorizado por el juez, sujeto a conocimiento de él, una vez autorizado por él, se tiene que esperar un año para que se pueda extinguir la responsabilidad penal, ¿verdad? Miren ustedes del 25 cuater, del 25 al 25 cuater, ahí establece el procedimiento de cómo se conoce o se discute el criterio de oportunidad y transcurrido un año después de haberse otorgado, se puede extinguir la responsabilidad penal si es que la persona pues cumplió con todos los presupuestos sujetos a condición con ese beneficio y el mismo durante ese tiempo se estableció que se otorgó de forma normal sin que existiera ningún vicio de consentimiento para poderse otorgar, ¿no? Cuando nos vamos a la suspensión de la persecución penal, del artículo 27 al 31, Código Procesal Penal, establece, ¿no?, que una vez autorizado el beneficio de la suspensión de la persecución penal, el procesado no es condenado, procesado queda sujeto a un periodo de prueba que puede ser de un plazo no menor de 2 años ni mayor a 5. Y durante ese periodo de prueba, si le impusieron reglas, le impusieron condiciones, tendrá que cumplirlas porque de lo contrario, como la suspensión, por eso se le llama suspensión condicional de la persecución penal, porque la persona se queda sujeta a cumplir las reglas que le dejaron impuestas para evitar que ese proceso vaya a continuar. Porque una vez vencido el periodo de prueba y cumplió las reglas, regresa el proceso al juez que le otorgó ese beneficio y allí pueden decidir la extinción de la persecución penal, ¿no? Pero terminan los dos con autos que uno le pone fin hasta una vez transcurrido un año, como lo es el criterio de oportunidad, y la suspensión de la persecución penal hasta transcurrido el periodo de prueba y que el juez pueda discutir la extinción de esa persecución penal, ¿no? Si nos vamos a la conversión, no termina con ningún auto por parte del juez, ¿no? Porque la conversión es una salida alterna que tiene el proceso penal donde en relación a ciertos delitos, el fiscal puede autorizarle al agraviado la conversión de esa investigación para que solamente pueda trabajarla el agraviado con el procesado en una vía especial, ¿no? Por eso existen los procedimientos por delitos de acción privada, que es donde se puede discutir ese tipo de acciones. La desestimación sí puede terminar en sede fiscal o en sede judicial, ¿no? Si terminan en sede judicial desestimándose un proceso, ese auto no le pone fin al proceso penal, ¿verdad? Ese auto posiblemente, si hay nuevos medios de investigación más hacia adelante, puede pedirse la reapertura de esa investigación y el proceso puede continuar, ¿verdad? Y el archivo también, aunque el archivo puede darse en sede fiscal, también no cierra el proceso y puede también en cierto momento, si es necesario, volverse a reabrir, ¿verdad? Pero lo que quiero es que traten de comprender esas diferencias que hay, por qué formas normales y por qué formas anormales, ¿verdad?
Dígame, Rosario. Licenciado, entonces, la respuesta sería que porque cada uno necesita ciertos presupuestos para poder cumplirse. Cada uno tiene una razón de ser. Tanto como formas normales como formas anormales, pero Sí. yo creo que valdría la pena que ustedes se interesaran en ir viendo la diferencia de cada uno de esos actos conclusivos para entenderlos, porque cuando les pregunten a ustedes, imagínense un examen privado, ¿cuáles son las formas de desjudicializar el proceso penal? ¿No? Ustedes posiblemente van a indicar, ¿no? Criterio de oportunidad, la conversión y la suspensión de la persecución penal, ¿no? Pero, ¿qué es cada uno de ellos? Cuando les pregunten cada uno de ellos, es donde ya van a tener problemas para poderlos explicar y diferenciarlos, porque esas son formas de desjudicializar y por qué las otras formas no, ¿no? Entonces, hay que agarrar uno por uno de esos actos conclusivos para analizarlos y entenderlos, de por qué se formulan al finalizar la etapa preparatoria del proceso penal. Gracias, licenciado. ¿Sí me comprende? Sí, le comprendo muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno. Roberto, Sí, Lic, ¿sí? ¿Comprende? así es, Lic, y vamos a poner en práctica lo que usted está diciendo, profundizar a fondo sobre todas las terminologías para poder, ahí sí que meternos bien en el tema. ¿Y qué dicen los demás? Alicia. En cada una de sus diapositivas ir colocando el fundamento, por ejemplo, ¿verdad? Porque usted lo lleva en orden y todo, entonces eso ayuda a poderlo profundizar y analizar detenidamente. Como les dije, tenemos un detalle para explicar cada uno de esos actos conclusivos más hacia adelante. Espero que con eso pues logren ustedes comprender de mejor forma eso, ¿verdad? No quieren hablar ustedes. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, con esas formas de finalizar la etapa preparatoria del proceso penal, también se inicia la etapa intermedia, ¿no? Porque están estrechamente cerquitas, porque con esos actos conclusivos, normales o anormales, se finaliza la etapa preparatoria del proceso penal, pero se le da inicio a la segunda etapa de ese proceso penal, ¿no? Que es la etapa intermedia, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es o qué significa la etapa intermedia del proceso penal? ¿Para qué sirve la etapa intermedia del proceso penal? Para Pero recordemos que no solamente para eso, ¿verdad? Dígame, usted, ¿había alguien anterior que también quería intervenir? yo, licenciado, Sí, sí, dígame. es la etapa donde se discute si se llega a apertura a juicio. Ajá.
Sí, sí. Dígame, Rosario. Licenciado, esta etapa intermedia es cuando ya el juez contralor del proceso analiza detenidamente cómo está constituido el expediente y, por ejemplo, como bien lo mencionaban acá los compañeros, la fiscalía hace con detalle, explica con detalle en qué consiste el señalamiento en contra de la persona sindicada. Y le va, por ejemplo, el juez contralor también le advierte con palabras claras y sencillas al sindicado para que vaya comprendiendo, digamos, cómo se va desarrollando el proceso. Y pues él, acompañado de un abogado defensor o de un representante del Instituto de la Defensa Público Penal, puedan tener esa asesoría técnica, de manera que se vayan respetando los derechos del sindicado y también dándole la oportunidad cuando ellos puedan expresarse en el momento oportuno. Parte sí. Lo único que decíamos primero, ¿no? ¿Qué es la etapa intermedia? ¿O para qué sirve la etapa intermedia? ¿No? De lo que han mencionado, en parte tienen razón, ¿no? Lo único que para incluirla o para definirla de forma más completa, creo que lo conveniente es tener en cuenta que la etapa intermedia sirve no solamente para discutir la acusación formulada por el fiscal, el sobreseimiento formulado por el fiscal o la clausura provisional que se formula por el mismo ente investigador, ¿no? Adicional a esos, hay otras formas de poderla finalizar, ¿no? La etapa preparatoria, entonces la etapa intermedia sirve, primero, tomemos en cuenta que es la segunda etapa del proceso penal, la cual sirve o en donde se discuten cada uno de los actos conclusivos formulados por el fiscal como consecuencia de una investigación, ¿no? Si ustedes la definen de esa manera o la entienden de esa forma, ustedes van a incluir tanto formas normales como formas anormales, ¿no? Entonces, porque si únicamente dicen la etapa intermedia es donde se discute la acusación formulada por el fiscal, ¿no? No solamente se formula acusación, ¿no? Se formula cualquier acto conclusivo que la etapa preparatoria permita en poderse finalizar y discutir en la etapa intermedia, ¿no? Entonces, para verla de esa forma, como más completa, ¿no? Cuando nos vamos a preguntar cuál es el objeto de la etapa intermedia, allí sí ya va un poco más enfocado a un acto conclusivo en especial, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando nos abocamos a la norma, nos abocamos a la ley, el artículo 332 del Código Procesal Penal claramente menciona lo siguiente, ¿no? Ese artículo 332 se refiere a las solicitudes que se realizan para discutirse en esa etapa intermedia o procedimiento intermedio. Y dice lo siguiente, ¿no? La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, ¿no? Por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Ahí tiene un enfoque dirigido hacia el acto conclusivo de acusación y también termina ese segundo párrafo de ese artículo 332 para discutir las otras solicitudes o las otras formas
de concluir la etapa preparatoria, ¿no? Esto cuando nos referimos al objeto de la etapa intermedia. Aquí una sugerencia para que ustedes la puedan anotar, ¿verdad? Cuando nosotros decimos cuál es el objeto de la etapa intermedia, allí es donde podemos nosotros contestar y decir, ¿verdad? La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público cuando se formula acusación o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. ¿Por qué lo establece de esta forma? Porque aunque sea el fiscal el encargado de la persecución penal en contra de una persona o de las personas dentro del proceso penal, los actos conclusivos que el fiscal realiza no necesariamente tienen que autorizarse por el juez en la etapa intermedia, porque para eso es la discusión en la audiencia de etapa intermedia. Esa discusión es para saber si la petición realizada por el fiscal está correcta de acuerdo a los medios de investigación, porque si no está correcta en esa audiencia de etapa intermedia, el juez puede no admitir la acusación si se formuló acusación. Al contrario, de admisión puede clausurarla de forma provisional porque en la audiencia de etapa intermedia se llegue a establecer que esa investigación está finalizada porque se agotó el plazo que el juez de garantías otorgó para realizar la etapa preparatoria, ¿no? Pero esa investigación está inconclusa. Le faltan muchos medios de investigación que hay que incorporar, ¿no? Entonces, en lugar de admitir la acusación mediante el auto de apertura a juicio, el juez puede clausurar provisionalmente ese proceso y ordenarle al fiscal realizar medios de investigación pendientes, ¿no? También puede pasar que, aunque el fiscal haya formulado el acto conclusivo de acusación, cuando se vaya a la audiencia de etapa intermedia, con la intervención del fiscal, con la intervención del querellante, defensor, no convencieron al juez de que ese acto conclusivo esté correcto, ¿no? Ese acto conclusivo no da esa probabilidad que establece la ley para continuar el proceso penal, pero ya no hay medios de investigación que incorporar. A consecuencia de ese análisis, posiblemente en la audiencia de etapa intermedia, el juez llegue no a admitir la acusación y por ya no haber medios de investigación que incorporar, autoriza el sobreseimiento del proceso penal, ¿no? Entonces, por eso es que la ley define como objeto de la etapa intermedia discutir la probabilidad de continuar el proceso penal en relación a esa persona o discutir las fundamentaciones que tiene el fiscal para formular el acto conclusivo que se está realizando, ¿no? Entonces, ese es el objeto de la etapa intermedia, ¿no? Si se les preguntara, pues allí está la respuesta, ¿no? Se dice, ¿verdad?, que dentro de la etapa intermedia del proceso penal tiene dos tipos de control, ¿no? Cuando se hablan de tipos de controles con el acto conclusivo formulado por el fiscal, se refieren a dos formas de control, ¿no? Una de control formal y otra de control sustancial, ¿no? Cuando nos vamos a ver qué es cada uno de esos tipos de control,
Ese control formal se refiere a que en cada uno de esos actos conclusivos que el fiscal está realizando, lo realiza porque la ley establece los requisitos para poderlos formular y esos requisitos son los que el fiscal tiene que cumplir con el acto conclusivo. Cuando nos referimos al control sustancial, ya se refiere al control que tienen los otros sujetos procesales con relación al acto conclusivo que el fiscal está presentando para poderlo refutar y decir, miren, el acta conclusivo no es el correcto, el acta conclusivo, aunque es el correcto, no cumple con los presupuestos para poder realizar, y en la audiencia de etapa intermedia se discute eso, ¿no? Vamos a ver más hacia adelante cuáles son las actitudes que tienen los sujetos procesales en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? En esa audiencia de etapa intermedia donde ellos pueden manifestarse si están de acuerdo con el acto conclusivo, por qué razón, si no lo están, también por qué motivo, ¿no? Algo que también es importante que ustedes tomen nota también de eso es las características de la etapa intermedia, ¿no? Características de la etapa intermedia, ¿no? ¿Cuáles son esas características? Se dice, ¿verdad?, que una de las primeras características de la etapa intermedia es que se inicia con el acto conclusivo formulado por el fiscal. Se inicia con el acto conclusivo formulado por el fiscal. Si estuviéramos presencial, yo les digo, esta es una pregunta del segundo parcial, ¿no? ¿Cuáles son las características de la etapa intermedia del proceso penal? La primera característica es que se inicia con el acto conclusivo formulado por el fiscal. No importa cuál sea el acto conclusivo que el fiscal vaya a realizar, pero esa es una de las primeras características de la etapa intermedia. Porque decíamos, se finaliza la etapa intermedia o se finaliza la etapa preparatoria con el acto conclusivo, pero ese mismo acto conclusivo es el que le sirve a la etapa intermedia el poderse iniciar, ¿no? Dos, o segunda característica, ¿no? Se ponen los autos a disposición de las partes. Una vez formulado o presentado el acto conclusivo de la etapa preparatoria del proceso penal, una vez presentado, se ponen los autos a disposición de los sujetos procesales que están interviniendo. ¿Para qué se ponen a disposición de ellos? ¿Para qué se ponen a disposición de ellos? Licenciado, ¿podría repetir la pregunta? Perdón. Estamos en la segunda característica de la etapa intermedia, ¿no?, donde se dice que se ponen los autos a disposición de las partes. Una vez presentado el acta conclusivo formulado por el fiscal, cualquiera que sea el acto conclusivo, se ponen los autos a partir de ese momento a disposición de las partes. ¿Para qué? Dígame, María.
Ajá. Esa fecha específica que usted menciona, ¿cuál es? Sí, pero allí debemos de recordar también algo más. ¿Qué más debemos de recordar ahí? Licenciado, Sí, dígame, Rosario. podría ser que se ponen a disposición estos autos a disposición de las partes porque de esa forma ellos pueden analizar sin impugnarlos o por ejemplo o están, digamos que es una forma de notificarles, de hacerles saber cómo están las decisiones del juez, podría ser. Ajá. ¿Qué más? Recordemos que cada una de las etapas del proceso penal tiene su orden, ¿verdad? Tiene su secuencia, ¿verdad? Y la secuencia de esas etapas del proceso penal son las que estamos tratando de desarrollar de forma ordenada. Entonces, no nos olvidemos que acá llegamos a la etapa intermedia. ¿Por qué llegamos acá, verdad? Entonces, estas características que nosotros tenemos acá no son de adorno, ¿verdad? No son de adorno porque tienen razón de ser, de decir, ¿verdad? Si la etapa preparatoria del proceso penal finaliza con el acto conclusivo formulado por el fiscal, ese mismo acto conclusivo presentado por el fiscal sirve para iniciar la etapa intermedia. Y una vez presentados, se ponen los autos a disposición de las partes. Y si es correcto, cuando decimos que esa disposición de esos autos hacia los sujetos procesales, hacia las partes del proceso penal, se ponen a disposición de ellos porque es para que ellos los analicen y es para que ellos se preparen para la audiencia que tienen señalada en la etapa intermedia, ¿no? Esa audiencia que tienen señalada en la etapa intermedia, ¿desde dónde viene señalada? ¿Desde dónde viene señalada? Desde la etapa preparatoria. ¿Qué parte de la etapa preparatoria? Desde el momento en que se escuchó a la persona en su primera declaración, cuando prácticamente está finalizando la primera declaración de la persona dentro de un proceso penal donde se le ha emitido el auto de procesamiento, ¿qué es lo que dice el juez? Le otorgo el plazo de tanto tiempo para agotar la investigación. Se señala como fecha para la presentación del acto conclusivo esta fecha y le señalo este día y esta hora para discutir ese acto conclusivo. Por eso, por lo que trae la diligencia de primera declaración en la etapa preparatoria, fecha para la presentación del acto conclusivo y día y hora para discutirse ese acto conclusivo es que una vez presentado el acto conclusivo por el fiscal, vienen ellos, se ponen a disposición de las partes para que los analicen y se preparen para la intervención que vayan a tener en la audiencia que está señalada, discutirse ese acto conclusivo. Como les digo, tiene su razón de ser porque viene a consecuencia del auto de procesamiento que se dictó en la primera declaración, ¿no? Tercera característica, ¿no? Control de requerimiento por parte de los sujetos procesales, ¿no? Una vez puestos los autos a disposición de las partes, viene el análisis que hicieron ellos y ellos en su intervención que vayan a tener
en la audiencia de etapa intermedia podrán pronunciarse si están de acuerdo con la petición fiscal, si no están de acuerdo, por qué no y cuáles son los motivos que tengan para decir no estoy de acuerdo. Y dice, se discute en la audiencia señalada. Ya decíamos que esa audiencia señalada es la que nosotros ya tenemos señalada y la traemos durante la etapa del proceso penal desde el momento de la primera declaración. Y una última característica es que la etapa intermedia termina con un auto razonado. Ese auto razonado puede ser apertura a juicio, sobreseimiento, clausura provisional o sentencia, dependiendo del acto conclusivo que el fiscal haya formulado. Esas son las 5 características que tiene la etapa intermedia del proceso penal. Estas las tienen que saber ustedes, porque si no saben estas características, posiblemente es donde ustedes se confunden para decir por qué cada acto conclusivo formulado por parte del fiscal. Estamos... Perdón, la última que estamos viendo, control, ¿qué digo? Disculpe. ¿Cuál de los...? Esta última característica. Decíamos que termina con un auto razonado. Termina con un auto razonado. Ese auto razonado puede ser de apertura a juicio, de sobreseimiento, clausura provisional o la emisión de la misma sentencia, dependiendo del acto conclusivo que el fiscal haya realizado. Esa es la última característica. Gracias. Sí. Pregunto, ¿comprendemos estas características de la etapa intermedia? Sí, Sí, licenciado. ¿Seguro que lo comprenden? Creo que sí. Cree, como que no muy segura, ¿verdad? Es que las tengo que estudiar porque sí ya comprendí bastante de lo que usted explicó. Ah, bueno. Entonces, ¿podemos continuar? ¿O hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Carlos. Yo tal vez aprovechar solamente con esta etapa o con esta forma anormal de finalizar el proceso, que es la conversión. Usted me mencionaba que no termina con el auto, sino que es como una especie de salida porque hay nuevos medios de investigación. No exactamente. Fíjese que cuando se da esta salida alterna de la conversión, decíamos que dentro de esa salida alterna de la conversión ni siquiera existe un auto donde el juez contralor haya resuelto de esa manera autorizar la conversión. Bueno, lo que resulta es que el artículo 26, que es el único que está para aplicar esta medida o salida alterna, dice lo siguiente: conversión, el artículo 26, ¿no? Dice: las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas
únicamente ejercitadas por el agraviado conforme al procedimiento especial previsto y siempre que no produzcan impacto social, ¿no? En los casos siguientes. Uno, dice, cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecución penal conforme el criterio de oportunidad, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que posiblemente el fiscal a cargo de una investigación tenga un expediente donde tiene posibles sindicatos, tiene un agraviado, pero es un hecho de poca trascendencia, ¿no? Es un hecho que solamente afecta a las dos personas involucradas, procesadas y agraviadas dentro de este proceso penal, y a consecuencia de la carga de trabajo en las mesas fiscales, el fiscal no le da el tiempo necesario para atenderle, ¿no? Y a consecuencia de esa falta de atención a ese hecho que no es de gravedad, viene el agraviado y puede solicitarle al fiscal le autorice la conversión, ¿no? Si el fiscal considera que sí lo puede hacer, viene y en sede fiscal realiza o elabora el acta ministerial donde hace constar la solicitud del agraviado en realizar la conversión, y una vez autorizado por parte del fiscal, le entrega al agraviado lo que haya de investigación, ¿no? Esa entrega del agraviado de la investigación es para que él se vaya a formular su petición hacia un tribunal, ¿no?, competente para conocer de delitos de acción privada, donde solamente van a estar procesado y agraviado con el juez o tribunal que vaya a conocer, ¿no? A eso se refiere, ¿no? El número 2 dice: en cualquier delito que requiera denuncia o instancia particular, a pedido del legitimado a instar, ¿no?, cuando el Ministerio Público lo autorice, porque no existe un interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente, por lo mismo que ya indicaba con el literal anterior, ¿no? Y el número 3 dice: en los delitos contra el patrimonio, según el régimen previsto en el inciso anterior, excepto cuando se trata de delitos de hurto y robo agravado. Si en el mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados, será necesario el consentimiento de todos ellos, aunque solo uno hubiere asumido el ejercicio de la acción penal, ¿no? Entonces, prácticamente yo le digo, ¿no?, cuando se autoriza la conversión como una salida alterna, solamente existe una carpeta ministerial con las dos personas ya señaladas, ¿no?, procesado, sindicado y agraviado, y esa conversión la autoriza el fiscal, y una vez autorizada, entrega el expediente al agraviado para que se vaya a promover la acción correspondiente, ¿no? El juez no interviene, ¿no? ¿Estamos ahí con eso? Sí, sí, licenciado, ya no lo continúa el Ministerio Público, sino solamente la víctima o el querellante. La víctima querellante en contra del procesado, ¿no? Ya, sí, es muy amable, gracias. ¿Alguien más con relación a eso? Ahora miremos ya el primer acto conclusivo formal que miramos nosotros puede formular el fiscal. Cuando nos referimos a la acusación en general que puede formular el fiscal como consecuencia de haber finalizado la etapa preparatoria del proceso penal, ¿qué es la acusación? ¿Qué entendemos por el acto conclusivo de acusación, ¿no? Karen.
que es la imputación del Ministerio Público al sindicato. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más eso significa el acto conclusivo de acusación? Licenciado, sería la finalización de investigación del Ministerio Público. Sí, también puede ser, ¿verdad? ¿Qué más? Karen. Licenciado, no darles espacio al Ministerio Público ya no suficientes pruebas para demostrar que la persona sí es culpable y empezar ya a la otra etapa. Sí, puede ser también, ¿verdad? Licenciado, Sí, dígame, Rosario. la acusación es cuando ya el Ministerio Público cuenta ya con suficientes medios de prueba que sean necesarios dilucidar en un juicio oral y público y que esta persona pueda, pues, o sea, digamos que esa acusación pueda ventilarse de esa forma y la persona sindicada pueda también debatir o defenderse, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sí, buenos días, perdón, es que tengo problemas con mi audio. Ya hace rato la estoy llamando, pero no me escucha, ¿verdad? ¿O sí Sí, me es que escucha? problemas para activar el audio. Pues la acusación directamente sería, es licenciado, digamos, como la conclusión a la que llegó el Ministerio Público después de haber realizado todo el proceso de investigación de los medios. Ajá, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días, dígame. Y cuando tiene suficientes elementos de convicción, entonces se formula la imputación. Sí, sí. Si lo combinamos, lo que ustedes dicen, con lo que la misma ley señala en relación a ese acto conclusivo, solo oigamos esto, ¿verdad? El artículo 324 menciona lo siguiente y se refiere a la petición de apertura, ¿verdad? Y dice, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio, con la cual se formulará la acusación, ¿no? Adicional a esto, nosotros miramos la primera parte del artículo 332 de donde obtuvimos el objeto de la etapa intermedia y dice: vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura a juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial de procedimiento abreviado, cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión de la persecución penal. Combinados estos dos artículos, 324 y 332, creo que nosotros tenemos más argumentos o más insumos para decir, ¿verdad? ¿Qué es cuando nos preguntan qué es la acusación, ¿no? La acusación es aquel acto conclusivo formulado por el fiscal encargado de una investigación por el convencimiento firme
que los hechos descritos pueden ser probados en un juicio oral y público, así como la misma responsabilidad de la persona acusada, ¿verdad? Entonces, adicional a esto, también nosotros podemos decir, ¿verdad?, que la acusación es aquel acto conclusivo formulado por el fiscal por el convencimiento firme que los hechos que se le imputan a la persona acusada pueden ser probados o demostrados en la etapa del juicio que pueda corresponder, ¿no? De esa manera creo que podemos definir de una forma más completa lo que se debe Voy a hablar. este acto conclusivo de acusación. Yoli, también para decirle una probable definición de lo que es la acusación, ¿verdad? Entonces podríamos definirla como un acto procesal formal mediante el cual el Ministerio Público o fiscal o bien sea también pudiera formar un querellante la solicitud de apertura a juicio contra una persona fundamentada de manera clara y precisa, hechos delictivos que se le atribuyen y los medios de investigación que respaldan su probable participación. No sé si por ahí podría estar bien. El fiscal, correcto. Desde la primera declaración, ¿no? ¿Estamos? Comprendemos esa parte inicial del acto conclusivo de acusación. ¿Qué es la acusación? Sí, Lick. Sigamos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del principio acusatorio? Acá tenemos que la acusación es una manifestación del principio acusatorio, porque de acuerdo a la ley, la persona que tiene a cargo una investigación penal, cuando se trata de delitos de acción pública o de delitos de acción pública a instancia particular, con requerimiento del agraviado, va a ser el fiscal, ¿no? Entonces a él le corresponde realizar la persecución penal y realizar los actos conclusivos una vez finalizada una etapa preparatoria, ¿no? Entonces se dice, ¿no?, en base a ese principio acusatorio que tiene la institución Ministerio Público, de acuerdo a la ley, ese principio acusatorio tiene sus efectos, y los efectos son los siguientes, ¿no? Se dice, ¿verdad?, que con este acto conclusivo de acusación existe una imputación formulada. ¿Por qué se dice esto, verdad? Cuando nosotros nos vamos a verificar la ley y establecemos cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para formular un acto conclusivo de acusación, ahí aparece en el numeral número 2 como requisitos que esa acusación que se formula por el fiscal debe de llevar una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, ¿no? Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, en donde adicional a esa relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible, también se tendrá que indicar cuál es la calificación jurídica en la cual se adecua de forma mejor ese hecho que se le está atribuyendo a esa persona, ¿verdad? También se dice, ¿verdad?,
que un segundo efecto de ese principio acusatorio es que, formulada la acusación, se fija cuál es la razón u objeto del juicio, ¿no? ¿Por qué mencionamos esto? Porque lo que se va a discutir en la etapa intermedia son los hechos que trae descritos esa acusación, ¿no? Esos son los hechos que se van a discutir en la audiencia de etapa intermedia. Esos hechos que contiene ese escrito de acusación posiblemente sean los mismos que se le imputó a la persona al momento en que se le escuchó en su primera declaración, ¿no? O en algunos otros casos posiblemente hayan variado porque se reformó ese auto de procesamiento, se le agregaron o se le omitieron hechos, ¿no? Entonces, por eso se dice que en base al principio acusatorio se fija cuál es el objeto del juicio, ¿no? Por la descripción de los hechos que debe de contener ese escrito como acto conclusivo de acusación. Y un tercer efecto en cuanto a este principio acusatorio es la obligación del juez contralor de no intervenir en la etapa del juicio si es que esa acusación se admite mediante el auto de apertura a juicio, donde se tendrá que discutir en la etapa del juicio. Esos son los tres principios acusatorios que se dan como consecuencia de una acusación formulada en contra del procesado, ¿no? Para los que no se han dado cuenta, la lista o el link de acusación, el link de asistencia ya está enviado por parte de Flor María para que la puedan marcar. Ya me di cuenta que les indicó también que tienen 10 minutos para poderlo realizar. Pregunto nuevamente. ¿Comprendemos hasta aquí a dónde vamos? Sí, Lick. ¿Sí? Vinicio. Sí, Lick. ¿Los demás? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno. Cuando nosotros nos referimos a ese acto conclusivo de acusación, la ley nos señala cuáles son esos requisitos que debe de contener ese escrito de acusación, ¿verdad? Y los requisitos que debe de contener ese escrito de acusación están señalados en el artículo 332 bis. Ese artículo 332 bis dice lo siguiente, ¿no? Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener. Y menciona como primer requisito los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarle. Ese es el primer requisito que debe de contener ese escrito de acusación. Para los que han tenido ya a la mano un expediente que se haya trabajado y que haya contenido ese escrito de acusación,
podrán revisar, ¿verdad?, que cuando verifican el escrito de acusación, adicional al encabezado, dice, ¿verdad?, datos que sirven para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificar, ¿verdad? Ese apartado tiene quién es el acusado, cómo se individualiza con sus datos generales, quién es el defensor y dónde lo podemos ubicar o localizar para notificarles ese acto conclusivo, ¿no? Aunque de acuerdo a la ley, actualmente, decíamos, una vez formulado el acta conclusivo por parte del fiscal, ya los sujetos procesales saben cuándo ese acto conclusivo se va a formular, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento ya pueden ellos abocarse al juez que tiene el control de ese proceso y solicitar su copia con todos los medios de investigación que contiene ese acto conclusivo. Número 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica, ¿verdad? Decíamos que adicional a describir cada uno de los hechos que se le atribuye a la persona, porque si es más de un hecho, tienen que ir separados cada uno de los hechos y cuál es la calificación que tiene cada uno de ellos. Número 3. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Dice, fundamentos resumidos de la imputación. ¿Por qué razón yo acuso a esta persona de forma resumida? Hago un detalle de cuáles son los medios de investigación y para qué me sirve cada uno de ellos que voy a acompañar a ese escrito de acusación. ¿Cuál es la forma de participación que tiene esta o estas personas en ese hecho? ¿Cuál es el grado de ejecución? Si es autor o es cómplice de esos hechos que se le están atribuyendo por el cual se le acusa. Luego viene el numeral número 4, dice calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Ahí en cada uno de los numerales nos menciona cuáles son los requisitos que se deben de cumplir, ¿no? Y por último, el numeral número 5, cuál es el tribunal que se considera competente para poder conocer en relación a ese escrito de acusación que se está formulando, ¿no? Aunque este apartado ya no es tan importante porque en la audiencia de etapa intermedia es donde el juez, si admite el escrito de acusación, emite el auto de apertura a juicio, a los 3 días convoca a los sujetos procesales para ofrecimiento de medios de prueba, ¿verdad? Y una vez admitida la prueba, después de ser calificada, el juez señalará quién es el tribunal que va a conocer e inclusive puede de una vez señalar día y hora para el inicio de ese juicio. Esos son los requisitos que debe de contener el primer escrito de acusación o acto conclusivo de acusación. ¿Alguna duda con relación a estos requisitos del escrito de acusación? Es importante esto, ¿no? Que tomen en cuenta la parte final de ese artículo 332 bis, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? El Ministerio Público remitirá al juez
de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirven para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo, ¿no? Entonces, tenemos que tener pendientes que medios de investigación fundamentan el escrito de acusación y adicional a ellos también que otros medios de investigación haya y que no forman parte de ese escrito de acusación, ¿no? Porque puede ser que tanto al creyente como al defensor, alguno de esos medios de investigación que no se mencionan dentro del escrito de acusación como fundamento para esa investigación, les pueda ser útil, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Aquí solamente tengo como un ejemplo, así de forma pequeña, cómo formular una relación clara, precisa y circunstanciada de un hecho punible que se le atribuye a una persona, ¿no? La descripción del hecho, ¿cuál es la calificación jurídica? Robo agravado, según el artículo 252 del Código Penal, ¿y por qué razón, no? Así solamente como para ejemplo, ¿no? Pregunto, ¿dudas hasta acá? No, licenciado, gracias. ¿Entendemos? Karen. Bueno, Marco Antonio. Dígame. Un poco de duda respecto a al control sustancial. Porque en el control formal se indica que cada acto conclusivo pues está realizando digamos la estructura de este de acuerdo a los requisitos que indica la ley. Pero ¿cuál sería la diferencia entre este y el sustancial? Prácticamente en relación al control sustancial es solamente el control que tienen los sujetos procesales en la audiencia de etapa intermedia para verificar el acto conclusivo sea de acuerdo a la ley y de acuerdo a los medios de investigación que el CAL tenga y ponga a disposición de las partes cuando sea de acto conclusivo, ¿no? Digamos que entonces la manera en la que se en el control formal es el cumplimiento de los requisitos para cada uno de los actos conclusivos y en el control sustancial este es el control de esos mismos sujetos procesales con relación a ese acto conclusivo que está por hablado, ¿no? se verifica que los requisitos se hayan realizado correctamente. Que hayan cumplido, ¿no? ¿Alguna duda más con relación a esto? Alicia. Hola, licenciado. Buenos días, ¿cómo le van? Buenos días, ¿qué tal? Ya varias veces le había llamado, no estaba conectado. Bien, licenciado, lo que pasa es que ya estoy descansando, pero sí escucho, ¿no? Sigue. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos platicado? Lo importante es que vayan comprendiendo cada uno de esos actos. Por eso es que se les pregunta, ¿no? Para saber si comprenden y tienen dudas para que las puedan hablar. Y quiero comentarles, ¿no?, de que existe la probabilidad, no sé, todavía no es nada concreto, ¿no?, pero que tengamos posibilidad de realizar evaluaciones posiblemente presenciales, si no presenciales, evaluaciones que sean orales con relación a cada uno de los grupos para ver si realmente comprenden, ¿no? Porque
El objetivo de esto, de la clínica, no es solamente que ustedes cursen una clínica y la tengan por aprobada, ¿verdad? Lo importante es que ustedes vayan comprendiendo cada una de las etapas, cada una de las formas en que ustedes tienen que desarrollarse con las peticiones dentro del proceso penal. Entonces, si no intervenimos, no preguntamos, posiblemente nos quedemos con duda, ¿verdad? Entonces, para que vayan tomando en cuenta eso. Y me interesa que repasen lo que hemos visto el día de hoy, porque para el otro fin de semana, aunque tenemos presentación del grupo 1 y 2, creo que ellos no cubren las 2 horas y el tiempo que nos quede disponible vamos a utilizar para mirar cuáles son las actitudes de cada uno de los sujetos procesales al momento de la intervención en la etapa intermedia, ¿no? Cómo se comporta el fiscal, cómo se comporta el creyente, cómo se comporta el defensor en la audiencia de etapa intermedia con la intervención del juez como control de garantías, ¿no? Entonces, si no hay alguna duda acá, grupo número 1 y 2 están presentes. Grupo 1. Buenos días, licenciado. Buenos días, Iris. ¿Usted es del grupo número 1? Sí. ¿Sí? Shirley. Buenos días, licenciado. Usted también es del grupo número 1, ¿no? Yo soy del grupo 2. Del 2. Más bueno. Entonces, así es. No sé si ustedes son coordinadores o aunque no sean coordinadores, para que se comuniquen con su grupo y tratar de que el día sábado que viene pues estén preparados con el tema que tienen, ¿no? Muy bien, licenciado. Nosotros ya nos pusimos de acuerdo. Gracias. Ajá. ¿Y ustedes, Iris, cómo van? Sí, nosotros también ya estamos listos. Ah, bueno. Entonces el otro fin de semana principiamos en el orden a las 8:10 principiamos con ustedes, ¿no? ¿Oyeron? Muy bien, Lick. Gracias, muy amable. Cualquier duda, pues ya saben, nos las comunican y estamos a la orden, ¿no? Lo dejamos por acá el día de hoy. Buen fin de semana para cada uno de ustedes. Que descansen. Gracias, Lick. Y que ganen.